Los mensajes subliminales han capturado la imaginación y preocupación del público durante décadas. Estas señales ocultas, diseñadas para pasar desapercibidas a nivel consciente, pretenden influir en nuestras decisiones y comportamientos sin que nos demos cuenta. Este video examina en profundidad la historia, el uso y las controversias asociadas con los mensajes subliminales, revelando tanto su potencial impacto como las cuestiones éticas que suscitan. Desde los primeros estudios de la psicofísica hasta el polémico proyecto MKUltra de la CIA, exploraremos cómo los mensajes subliminales han evolucionado y su papel en la sociedad actual. Los mensajes subliminales han sido un tema fascinante y controvertido en la psicología, la publicidad y la cultura popular. Se refieren a las señales o mensajes que están diseñados para pasar por debajo del umbral de la percepción consciente, influyendo en los pensamientos, comportamientos y decisiones de las personas sin que éstas se den cuenta. Origen y desarrollo histórico. El concepto de mensajes subliminales se remonta a los primeros estudios sobre la percepción y la mente humana. En la década de 1890, el investigador alemán Ernst Heinrich Geber y su colega Gustav Fechner sentaron las bases de la psicofísica, estudiando cómo los estímulos sensoriales son percibidos por el cerebro. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XX que el término mensaje subliminal comenzó a ganar notoriedad. En 1957, el investigador de mercado James Baikari realizó un experimento que supuestamente demostraba el poder de los mensajes subliminales. Baikari afirmó que, durante la proyección de una película, había insertado flashes de frases como "come palomitas" y "bebe Coca-Cola", que eran demasiado rápidos para ser percibidos conscientemente, pero que aumentaron significativamente las ventas de estos productos. Aunque más tarde se descubrió que Baikari había fabricado los resultados, el experimento generó un gran interés y preocupación pública sobre el uso de mensajes subliminales. Desde los años 50, los mensajes subliminales han sido utilizados en diversas áreas, principalmente en publicidad y medios de comunicación, pero también en la autoayuda y la psicología. Publicidad y medios de comunicación. La publicidad ha sido uno de los campos más prolíficos en el uso de mensajes subliminales. Los anunciantes han buscado maneras de influir en los consumidores de manera subconsciente, ya sea mediante imágenes fugaces, sonidos o palabras ocultas dentro de anuncios más grandes. Aunque la efectividad de estos métodos es debatida, ha habido suficientes ejemplos de su uso como para generar tanto interés académico como escepticismo público. Autoayuda y psicología. En el ámbito de la autoayuda, se ha popularizado el uso de mensajes subliminales en audios y videos diseñados para mejorar aspectos de la vida personal y profesional. Estos programas suelen incluir afirmaciones positivas y mensajes motivacionales que se reproducen en un volumen bajo o en una frecuencia inaudible, con la intención de influir en el subconsciente del oyente para fomentar cambios positivos en su comportamiento y actitud. El proyecto MKUltra. Origen y objetivos. El proyecto MKUltra, iniciado por la CIA en la década de 1950, fue un programa de investigación secreto enfocado en técnicas de control mental y manipulación psicológica. Puede ser una coincidencia, pero nada se aleja de la realidad. Recordemos que los mensajes subliminales empezaron a utilizar en los años 50. Motivado por el miedo a la influencia comunista durante la Guerra Fría, la CIA buscaba desarrollar métodos para extraer información y controlar el comportamiento humano a través de hipnosis y otros medios psicológicos. El programa MKUltra incluyó una serie de experimentos, a menudo realizados sin el consentimiento de los participantes, que abarcaban desde el uso de LSD y otras psicotrópicas hasta la aplicación de electrochoque y técnicas de desorientación sensorial. Estos experimentos tenían como objetivo alterar el estado mental de los sujetos, debilitando su voluntad y resistencia para lograr un control más efectivo sobre sus mentes.
Tanto los mensajes subliminales, como el proyecto MKUltra, comparten un interés en influir en la mente humana, de manera indirecta y subrepticia, que significa que se hace o toma ocultamente y a escondidas. Ambos métodos buscan eludir la conciencia del individuo para alcanzar sus objetivos, ya sea modificando comportamientos de consumo o extrayendo información y controlando el comportamiento. A pesar de las similitudes en sus enfoques, los mensajes subliminales y MKUltra difieren significativamente en su aplicación y en las implicaciones éticas. Mientras que los mensajes subliminales suelen ser empleados en contextos comerciales y de autoayuda, MKUltra se centró en el control mental con fines de inteligencia y seguridad nacional, a menudo cruzando límites éticos mediante la realización de experimentos sin consentimiento y con efectos dañinos para los participantes. El impacto de los mensajes subliminales ha sido principalmente psicológico y comercial, con efectos limitados y debatidos en la literatura científica. Por otro lado, MKUltra tuvo consecuencias profundas y perturbadoras, revelando la capacidad de las instituciones gubernamentales para llevar a cabo experimentos humanos a gran escala sin supervisión adecuada, lo que resultó en daño psicológico y físico a muchos de los sujetos involucrados. La manipulación y control de la mente humana con respecto a la industria musical. La música, más allá de ser una forma de arte, es una herramienta potente para influir en las emociones, comportamientos y pensamientos humanos. La industria musical ha utilizado técnicas de manipulación y control mental, comparándolas con prácticas históricas como los mensajes subliminales y el proyecto MKUltra. La música puede evocar una amplia gama de emociones y alterar estados de ánimo, lo cual es explotado por la industria para atraer audiencias, vender productos y promover mensajes. Los ritmos pueden inducir estados de trance o excitación, mientras que las melodías pueden evocar emociones profundas. Las letras pueden influenciar los pensamientos y comportamientos de los oyentes al resonar con sus experiencias. La música puede crear asociaciones con productos, momentos o emociones, reforzando comportamientos como el consumo o la adhesión a ideologías. La manipulación a través de la música puede moldear actitudes, comportamientos y creencias, evidenciado en la popularidad de ciertas canciones y la influencia de letras y mensajes en la cultura juvenil. El uso de la manipulación musical ha generado debates sobre la responsabilidad ética de los artistas y la industria, incluyendo preocupaciones sobre mensajes subliminales y la influencia negativa de ciertas letras, lo que lleva a discusiones sobre censura y libertad de expresión. Es importante señalar que no toda la música contiene mensajes subliminales. Se han realizado numerosas pruebas que han demostrado que algunas canciones, que se creía contenían estos mensajes, no los tenían. Las pruebas de reproducir las canciones al revés a una cierta velocidad para escuchar mensajes ocultos no son científicamente comprobables. Las acciones de ciertos grupos musicales o artistas que supuestamente incitaban a cometer actos delictivos graves, que por obvias razones no podemos mencionar. Se ha demostrado que estas personas actuaron debido a problemas psicológicos no tratados, el ambiente en el que vivían, el rechazo o ciertas vivencias adversas. Estas circunstancias pueden provocar que canalicen sus sentimientos de manera reprochable hacia la sociedad. El comportamiento humano, especialmente el comportamiento delictivo, es el resultado de una compleja interacción de factores psicológicos, sociales y biológicos. Problemas de salud mental no tratados, entornos familiares disfuncionales, experiencias de abuso y negligencia, y factores socioeconómicos desfavorables, son factores mucho más influyentes en la predisposición de una persona a cometer actos delictivos. La teoría de que la música con mensajes subliminales puede ser una causa significativa de tales comportamientos no está respaldada por la evidencia científica. La viralidad y las tendencias en la música actual son impulsadas principalmente por estrategias de marketing meticulosamente diseñadas, el uso eficaz de las redes sociales y la profunda conexión emocional que la música establece con su audiencia.
Las plataformas de streaming y las redes sociales facilitan una difusión rápida y masiva, permitiendo que nuevas canciones y artistas se vuelvan populares en cuestión de horas. Estas tendencias se fomentan a través de la interacción activa entre artistas y fans, el boca a boca digital, y sofisticados algoritmos de recomendación que analizan y predicen los gustos y comportamientos de los usuarios. Así, el éxito viral en la música es una combinación de planificación estratégica, tecnología avanzada y una resonancia auténtica con el público. Influencia de los medios de comunicación. El poder de los medios de comunicación, como la televisión, la radio, Internet y las redes sociales, tienen una influencia considerable en la opinión pública y el comportamiento humano. A través de la difusión de información, la construcción de narrativas y la promoción de productos y servicios, los medios pueden moldear las percepciones y actitudes de las personas. Mecanismos de manipulación. Sesgo en la información. Los medios pueden presentar información sesgada para favorecer ciertos puntos de vista o intereses, influyendo en la opinión pública. Publicidad y marketing. La repetición de mensajes publicitarios y el uso de técnicas psicológicas pueden persuadir a los consumidores a comprar productos y servicios. Agenda setting. Al decidir qué temas cubrir y cómo presentarlos, los medios establecen una agenda que determina lo que es importante para el público. Cultivación de narrativas. Las narrativas consistentes en los medios pueden reforzar ciertos valores, creencias y comportamientos. Grandes corporaciones y control del consumidor. Estrategias corporativas. Las grandes corporaciones utilizan diversas estrategias para influir en el comportamiento del consumidor y maximizar sus ganancias, incluyendo publicidad, branding, diseño de productos y gestión de la relación con los clientes. Técnicas de influencia. Publicidad persuasiva, uso de mensajes emocionales, celebridades y testimonios para influir en las decisiones de compra. Neuromarketing, aplicación de técnicas de neurociencia para entender y manipular las respuestas emocionales de los consumidores. Marketing digital, uso de algoritmos y Big Data para dirigir anuncios personalizados y medir la efectividad de las campañas en tiempo real. Lealtad a la marca, creación de programas de fidelización y construcción de una identidad de marca fuerte para mantener a los clientes comprometidos. La manipulación en los medios y las corporaciones suele ser más visible y sujeta a regulación y escrutinio público, en comparación con las prácticas secretas y no éticas de MKUltra. No obstante, ambas prácticas plantean preguntas éticas sobre el grado de influencia y control aceptable sobre las personas. A lo largo de los años, los mensajes subliminales han sido objeto de intensos debates y controversias. Críticos y científicos han cuestionado la eficacia y la ética de su uso. Numerosos estudios han intentado validar o refutar la influencia de los mensajes subliminales, con resultados mixtos. Mientras algunos experimentos sugieren que estos mensajes pueden tener un efecto limitado en condiciones específicas. La mayoría de los investigadores coinciden en que no hay evidencia sólida de que los mensajes subliminales puedan controlar el comportamiento humano de manera significativa. La manipulación y el control de la mente humana por parte de los medios de comunicación y las grandes corporaciones son fenómenos complejos con implicaciones significativas para la sociedad. Aunque los métodos utilizados por estos actores son más visibles y regulados que los utilizados en prácticas como MKUltra, aún plantean importantes cuestiones éticas y de poder. El proyecto MKUltra, con el paso del tiempo fue evolucionando sin que nadie se diera cuenta. Ahora es más avanzado y no es muy fácil detectarlo. Su avance tecnológico lleva 70 años conviviendo con nosotros. La tecnología avanza a cada momento y los proyectos igual. Si crees que los mensajes subliminales y el MKUltra fueron solo proyectos, te aseguro que no lo es, solo basta observar los noticieros oficiales. Siempre alineados y cero imparcialidad, los programas de televisión marcando siempre tendencias e inclusiones y el Internet con más censura, las redes sociales con más viralidad, cero objetividad. Y el bombardeo continuo de toda clase de publicidad no solo en la red o en la televisión, en la radio y en las calles.
La evolución de los proyectos gubernamentales sigue su agenda. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el proyecto MKUltra realmente terminó, o piensas que ha ido evolucionando con cada década? Te invitamos a dejar tus comentarios y pensamientos en la caja de comentarios, con gusto los estaremos leyendo. Antes de finalizar este video te invitamos a que te suscribas, si aún no lo has hecho. Si ya lo estás, no olvides activar las notificaciones para estar al día con nuestras próximas entregas. Si te ha gustado este video, no se te olvide dejarnos un like y compartir, esto nos ayudará mucho para seguir creciendo. Gracias a todos y nos veremos pronto. Saludos y felices lunas.